anunciaba Mario, hoy vamos a estar iniciando una carta que terminamos la semana que viene. Es muy corta. Precisamente, la carta a Filemón es el libro más corto de la Biblia. No solo que tiene un solo capítulo, sino es un capítulo muy cortico. Es una carta muy personal y como mismo vamos a estar intentando verlo. Es una carta que Pablo está abriendo su corazón con alguien que es muy cercano a él afectivamente. Pero una de las intenciones de esta primera porción, que va a tratar nada más la parte introductoria de la carta, es también nosotros poder ver y entender el contexto en que Dios inspiró a Pablo a dar estas palabras y la repercusión que eso tuvo. La semana que viene vamos a ver la repercusión que debe haber tenido en los destinatarios, aunque hoy vamos a hablar algo de eso, y en la iglesia, en el contexto ese inmediato y por supuesto la aplicación para nosotros. Pero hoy mi intención es, más que todo, que podamos ver el contexto más amplio y la repercusión más grande. Dice la palabra del Señor, y ahorita en algún momento de la predicación probablemente use ese texto, que está allá en 2 Corintios. Pablo, hablando a los cristianos de Corintios, les dice que a nosotros, a la iglesia, se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Y desde esa perspectiva es que Pablo les está diciendo a los corintios: véanse como embajadores, como representantes de Dios en la tierra, que les ha sido encomendada esa misión del ministerio de la reconciliación de Dios con nosotros. No de nosotros con Dios, Él con nosotros, porque Él es el que ha tomado la iniciativa. Y esta carta va de eso. Esta carta se apoya, se sustenta en esa realidad eterna de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y entregó entonces a su iglesia el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos ese ministerio. De hecho, una palabra que nosotros los cristianos tendemos a denigrar, que es religión. Muchas veces, no sé si usted lo ha escuchado, pero en más de un contexto cristiano, más bien protestante, tendemos a rechazar esa palabra porque la asociamos o con el trasfondo católico o con el trasfondo de las otras religiones. Pero la palabra de Dios mismo en Santiago dice que hay una verdadera religión. Y la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir o reconciliar. O sea que es una palabra cristiana, es una palabra bíblica. Lo que lamentablemente hay otras personas que usan ese concepto mal. Porque las otras religiones lo que hacen es llevar a los hombres a hacer algo, a intentar hacer algo para por medio de eso acercarse a Dios. Pero realmente la verdadera religión no empieza con el hombre haciendo algo, sino con nosotros respondiendo a lo que Dios hizo por nosotros. Y una cosa que va a tratar esta carta tan sencilla es el impacto que debe producir eso en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación en Cristo, estoy casi seguro que la mayoría de nosotros va a pensar inmediatamente en nuestra reconciliación con Dios, por supuesto, y es como el aspecto más importante. Pero eso no es todo. Dios nos ha reconciliado con Él, pero también para obrar en todas nuestras relaciones. Y el espíritu de reconciliación debe estar en un cristiano. Un cristiano dice en un lugar de la palabra: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, o sea, con el resto de las personas. Haz todo lo que esté en tus manos para arreglar las relaciones. A veces se logra, otras veces no se logra, pero ese espíritu de reconciliarnos está ligado al evangelio. Si verdaderamente somos cristianos, una de las cosas que vamos a estar viviendo es en ese espíritu de reconciliación. Cada vez que somos conscientes que nuestra relación con Dios se ha dañado, inmediatamente también vamos a Él, porque sabemos que Dios ha tomado la iniciativa para reconciliarse con nosotros. El camino está abierto. Jesús hizo algo
que es suficiente para restaurar la relación. Y cada vez que se nos dañan las relaciones con otros, porque es inevitable, por causa de la condición nuestra, igualmente. Pero mis hermanos, cuando uno abre esta carta y la lee así de primera, una cosa que se nos olvida es que esto fue escrito hace 2000 años, en un contexto completamente diferente al nuestro. Y tenía unas repercusiones que iban más allá solamente del perdón que iba a ser efectivo entre dos personas, que después vamos a entrar un poquito más en detalle. Tiene que ver con una semilla que fue sembrada hace 2000 años en el contexto del Imperio Romano y que trajo una transformación para esa sociedad y para prácticamente todas las sociedades del mundo, sean o no alcanzadas por el Evangelio. Hoy tú y yo vivimos en un contexto donde vemos mal la esclavitud, precisamente por la semilla que fue colocada en el contexto de esta carta. No sé si recuerdan cuando estábamos allá en Colosenses, que Pablo hablaba de que todos hemos sido reconciliados con Dios en Cristo y que ya no hay varón ni mujer, ya no hay griego ni escita o el no judío, como también en Efesios también lo dice. O sea, el milagro de la reconciliación que Dios ha efectuado en Cristo también está operando para romper todos los muros de separación que el hombre ha levantado. Todos. Dios quiere traer reconciliación. Y hoy, precisamente, lo que yo creo que no debiéramos pasar por alto es eso, el impacto que también eso produjo en cada vida, por generaciones, Esta carta Pablo la está escribiendo a un hombre, que en este caso se llama Filemón, que estaba dolido porque tenía un esclavo que se había escapado. Ahora, en el contexto de aquella época, cuando un esclavo que era propiedad de otro se escapaba, si él lo denunciaba a las autoridades, salían a buscarlo, a perseguirlo. Y cuando lo apresaban, en el mejor de los casos iba preso. En el peor de los casos lo iban a crucificar como un ejemplo para que otros presos no se rebelaran. No sé cuántos han escuchado la historia de Espartaco, que es uno de los más famosos de la época. Era un esclavo que encabezó una rebelión. O sea, este hombre, Filemón, tenía todo el derecho legal de la ley romana de tomar represalias contra su esclavo fugitivo. Pero en el contexto de lo que vamos a estar viendo, por alguna manera, de manera providencial, Onésimo, que es como se llama el esclavo, termina con Pablo en Roma. No se sabe si previamente había conocido a Pablo o no. Lo cierto es que conoce a Cristo en el tiempo que está allí con Pablo. Termina con Pablo un tiempo sirviéndole, ayudándolo. Y después en algún momento surge esta necesidad de esta carta. Esta carta que probablemente haya sido enviada junto con la de los colosenses. Por medio precisamente de este hombre, el propio esclavo. O sea, ustedes pónganse en los zapatos de esta persona. Es un esclavo que ha salido huyendo, que puede terminar preso, que pueden hasta matarlo. No sabe cómo va a reaccionar su amo, que él sabe que es cristiano. Pero al final la ley es la ley. Y él tiene que llevar la carta donde está la petición de, bueno, que lo perdone, y vamos a ver un poquito más de detalle. Pero en ese contexto, donde la sociedad está esperando una cosa, donde la sociedad se mueve de cierta manera, Dios está obrando más allá de lo que la gente está acostumbrando a hacer por generaciones. Una pregunta para nosotros hacernos en este momento, antes de empezar a entrar en más detalle, es ¿cuánto predomina en nosotros la cultura más que el evangelio? Porque todos tenemos una cultura, todos tenemos costumbres que hemos algunos heredado de nuestros padres, del país de donde venimos o del país donde estamos. Siempre hay cosas que nosotros vamos a estar haciendo y
las damos por sentadas que son así. Pero ¿cuántas de esas cosas verdaderamente nosotros estamos conscientes que están alineados con la verdad de Dios, con la palabra, con el Evangelio? Porque el Evangelio nos fue dado no solo para reconciliarnos con Dios. El Evangelio nos fue dado para transformar todos los aspectos de la vida. Y el asombroso efecto que ha producido el Evangelio a lo largo de 2000 años de historia es que ha cambiado precisamente muchos aspectos de la cultura, incluyendo este del esclavismo. Unos pocos siglos después, el esclavismo fue abolido en la cultura romana. Por siglos, en el mundo occidental, el esclavismo no existió. Hasta muy reciente, cuando empezó la conquista de América, que en un momento se resucitó el esclavismo, tanto los ingleses como los portugueses, como los españoles. A pesar de su herencia cristiana, que por generaciones, por siglos, habían abandonado el esclavismo, lo retomaron. Y fue como un retroceso, pero aún así, hoy en día, en cualquiera de nuestros países, el esclavismo está visto como algo que está mal. Pero lo que no somos conscientes es que esa semilla la sembró el Espíritu de Dios por medio de Pablo en este contexto del primer siglo. Que el hombre, Dios lo creó a imagen de Dios y que el hombre no fue creado para ser propiedad de otro ser humano. Hoy vamos a estar viendo cómo una fe eficaz se expresa en amor fraternal, precisamente a pesar de la cultura dominante. Y digo, en el título digo a pesar, porque pudiera decir por encima, pero realmente en el contexto donde esto pasó, no se abolió el esclavismo. De momento, inmediatamente no se abolió. Pablo no trabajó como un activista social para quitar el esclavismo de una. Era humanamente imposible en ese momento, por lo menos momentáneamente. Pero Pablo sí puso los fundamentos, puso la primera semilla para que la palabra de Dios empezara a obrar en los corazones. Y esta historia hace parte de ese mover de Dios para cambiar la cultura. Y una de las cosas que vamos a estar viendo acá es que Pablo va a estar apelando precisamente a Filemón, diciéndole, en otras palabras, si eres cristiano, pues demuéstralo en el amor fraternal, en las relaciones que tienes con otro, en este caso con un esclavo, una persona que está totalmente a merced del otro. En los primeros versículos del 1 al 3 vamos a estar viendo el primer punto. Y el primer punto nos da la primera razón que Pablo le está poniendo a Filemón como introducción para después lo que le va a pedir. Pero también hace parte para nosotros. Dice, ¿por qué nosotros debemos expresar nuestra fe en el amor fraternal? Dice, porque entendemos que somos la iglesia del Señor. Y eso nos hace ser la familia de Dios. Ahora lo damos igual por sentado. No, sí, claro que somos la iglesia. Claro que somos la familia de Dios. Pero es vivir eso. Vivir eso. Y si usted va conmigo a esos primeros versículos, una cosa que usted va a notar es el lenguaje familiar que Pablo va a introducir la carta. El lenguaje afectivo, el lenguaje donde se pone todo en el contexto de somos una familia, somos la familia de Dios. Tenemos que tratar este asunto de familia. No sé cuántos de ustedes, me imagino que todos en algún momento han tenido alguna situación en su familia y han tenido que tener una reunión familiar y han tenido que decir, mira, tenemos este problema, tenemos que hablarlo y tenemos que arreglarlo, o por lo menos intentar arreglarlo. Eso pasa en todas las familias. Pero aquí lo vamos a estar viendo en la familia de Dios. Y la familia de Dios es más numerosa como Mario, que está recién llegado de Paraguay. Tienes familia en cualquier lugar del mundo. Es la familia más grande. Pero somos una familia. Y eso es lo que hace que a veces uno llegue a otro lugar donde hay personas que uno nunca conoció y uno se siente en familia porque somos la familia de Dios. Y Pablo va a crear ese ambiente y junto con ese ambiente, ese argumento. Somos una
familia. Pero no se olviden, Pablo está escribiendo a un hombre que es un hombre rico, dueño de ese otro, de su propiedad, y que al parecer, como vamos a ver en el resto de la carta, algo hizo mal, no solamente escaparse. En la casa de este hombre es donde se radica la iglesia precisamente de Colosas, y ahora va a recibir en su casa al esclavo fugitivo con una carta de Pablo y bueno, y con la carta para la iglesia. Yo me imagino que la primera que haya leído sea esta, pero no puede haber pasado mucho tiempo entre una y otra, porque la iglesia estaba en su casa. O sea, en otras palabras, Filemón tuvo que leer las dos cartas. La carta que venía dirigida a la iglesia, que se reunía en su casa, y la carta que era personal para él y para su familia, que trataba este asunto particular. Y ahí tenía delante a Onésimo, que se había escapado y que probablemente había hecho algo más. Dice esta primera porción, versículos del 1 al 3, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Es como él se presenta, como él se está introduciendo. Fíjense, en las otras cartas usted va a encontrar a Pablo hablando, yo siervo del Señor, o yo apóstol. Aquí Pablo se presenta, yo prisionero del Señor. Pablo está como negándose a usar su posición ministerial, su influencia sobre Filemón, porque al parecer Filemón porque lo vamos a ver en la carta también, Filemón había conocido a Cristo por medio del ministerio de Pablo, muy probablemente en Éfeso, porque Pablo no predicó allí en Colosas, pero ya este hombre se había convertido y había brindado su casa, era el anfitrión, y probablemente, estoy casi seguro que uno de los líderes principales de esa iglesia. Y Pablo se está presentando, le está diciendo, yo prisionero de Cristo. Es alguien que lo conoce, pero se presenta de esta manera. No está haciendo uso de su autoridad para decirle al otro, yo soy, aunque se lo dice después en otro momento, pero pudiera decirle, yo como apóstol, yo como el que te prediqué, yo como el que ha sido líder toda tu vida. No, yo prisionero de Jesucristo. O sea, estoy en las manos del Señor. Y el hermano Timoteo, fíjese cómo todo lo coloca en un lenguaje familiar. Y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano. O sea, estamos tratando un asunto de familia. Somos una familia. Ustedes están por allá, yo estoy por aquí, pero somos una familia. Tenemos que tratar este problema como la familia que somos. Mis hermanos, nosotros como iglesia, cuando hay problemas, nos sentamos a hablar de esa manera. Es una exhortación para nosotros que inevitablemente vamos a tener siempre problemas porque somos seres humanos, de sentarnos como familia, tanto en el núcleo familiar, porque toca hacerlo. Cuando hay problemas hay que sentarse y tratar los problemas, pero también en el marco de la congregación, de como iglesia, somos una familia y las familias tienen problemas, pero lo que hay que es sentarse y tratar los problemas como familia que somos. Dice, y a la hermana Apia y a Arquipo. No sé si lo recuerdan, que lo vimos allá en la final de la carta a los Colosenses, nuestro compañero de lucha. Algunos comentaristas dicen que Apia probablemente haya sido la esposa de Filemón y Arquipo el hijo, pero a la vez el Arquipo, cuando lo vemos allá en Colosenses, es el que estaba a cargo de la iglesia de Colosas. Por eso decía, Filemón es el anfitrión, pero muy probablemente también sea uno de los ancianos, uno de los líderes. Y su hijo es el que está como de pastor en funciones, porque el otro pastor principal es el que había ido allá con Pablo y es el que había quedado a su cargo. O sea, ellos eran los anfitriones, pero a la vez también era la familia que estaba como la mayor responsabilidad de cuidar de la iglesia. Pero fíjense cómo incluso coloca a la iglesia en este asunto. Lo saluda a él, se le presenta también a ella y a Arquipo, pero también le dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, no es solamente el aspecto del saludo, sino que ya los está haciendo parte de la razón de la carta. O sea, hay aquí un asunto que hay que tratar como familia que somos. La iglesia es una familia. Hay que hablar de este asunto y hay que intentar darle una solución. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Con esta pequeña introducción, él los está diciendo, somos una familia en Dios, nuestro Padre, y tenemos que tratar este asunto. Y hay un segundo argumento que Pablo va a estar presentando. Y es porque, dice, porque nuestra comunión con Cristo y con nuestros hermanos la expresamos con hechos. Dice en primera de Juan que si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, dice que somos mentirosos. O sea, nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Si amamos a Dios, necesitamos aprender a expresarlo amando a nuestros hermanos. Y amando implica también el perdonarse, el muchas cosas, pero que casi todas ellas van a estar expresadas en hechos en nuestra vida cotidiana. Y es la segunda parte del versículo 4 en adelante. Dice, doy gracias a mi Dios, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Y fíjese lo que dice, porque oigo de tu amor y de la fe. Oigo. Ha llegado a mis oídos la manera en que tú estás demostrando tu amor y tu fe por el Señor. Bueno, por el reporte que había llevado el pastor allá acerca de él. También dice de esta manera, hacia el Señor y hacia todos los santos. O sea, oigo, estoy convencido, he llegado el testimonio a mí de que tú amas al Señor, pero también amas a los hermanos que se reúnen en tu casa. Y ahora dice la parte más crítica, dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y ese es como el argumento principal, que tu fe sea eficaz. Y no es que para algunos de nosotros tengamos, como dice en otro lugar de la palabra, una fe fingida. En este caso habla de la fe de la familia de Timoteo, fe no fingida, una fe auténtica. Pero es más o menos la misma idea. Y a veces no es porque nosotros no seamos sinceros, sino porque nos equivocamos a veces en practicar la fe que tenemos. Porque la fe es algo que se practica. Y él está diciéndole, bueno, estoy pidiéndole a Dios que tú expreses tu fe, como mismo lo has estado haciendo y ha llegado a mí, que en esto que te voy a estar diciendo dentro de unos minutos. Dice, la comunión de tu fe a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y esta palabra comunión, que en griego es koinonía, la va a repetir varias veces. Nosotros en nuestro español, cuando leemos nuestra Biblia, a veces vamos a encontrar comunión y otras veces vamos a encontrar compañerismo. Pero si vas para el griego es la misma palabra, es koinonía. Comunión, compañerismo, el compartir la vida. Ese compromiso del uno con el otro. Eso hace parte de nuestra fe. Nuestra fe se expresa en ese compromiso que tenemos los unos con los otros como parte de ser una familia en Cristo. Mediante Cristo, después dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. O sea, él está preparando el terreno, le está diciendo, hasta ahora lo has hecho bien, hasta ahora te has esforzado y has demostrado tu fe. Y todo eso está preparando el corazón. Para la semana que viene vamos a ver el siguiente versículo, decirle, hay algo más que necesitas hacer. Y es cuando va a tratar el asunto del esclavo huido. Si hay alguien que está entre nosotros que todavía no es un cristiano, que todavía no está consciente en su corazón que ha rendido toda su vida a Cristo, que Cristo es el Señor de su vida, lo que hablábamos hace un momento es la verdad más importante que necesita entender. Que nosotros, la iglesia, de lo que más hablamos es de Cristo, porque nos ha sido encomendado. Precisamente el hablar de Cristo, de que en Cristo nosotros, todos los seres humanos, tenemos esa invitación a abrazar la reconciliación que Dios nos ha ofrecido. Y si alguien está acá que nos ha visitado en más de una ocasión, pero todavía no ha dado ese paso de decirle verdaderamente, Dios, yo me doy cuenta
que no estoy en paz contigo, que mi corazón no está rendido a ti, que tú no eres el que gobierna mi vida, yo estoy buscando gobernarme yo mismo. Hoy tienes una vez más otra oportunidad que Dios te está dando para tú decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, me rindo a ti, porque Dios quiere que tú te reconcilies con Él, porque Él ha dado el primer paso para Él reconciliarse contigo, que fue morir en la cruz. Y nosotros, hermanos, hablando de todo esto que hemos estado viendo, es verdad que nosotros no vivimos en un contexto de esclavitud, o por lo menos de una persona que nos ha sometido y nos ha subyugado. Pero en nuestro contexto, igualmente, ¿qué cosas hay de esta sociedad donde vivimos ahora en esta época? De la cultura a la que traemos del país de donde venimos o de la cultura que hemos abrazado aquí. ¿Qué cosas hay que han llegado a ser más importantes que el Evangelio? Porque siempre nuestras convicciones se van a poner en evidencia. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿La cultura que nos rodea? ¿Las costumbres que hemos traído de otro lugar? ¿O la verdad de Cristo que ha llegado a nosotros? Eso es una cosa que Dios tiene que tratar en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros pueda decir, Dios, lo que tú has dicho es lo que es más importante. Quien tú eres es lo que más importa. Lo que tú dices para yo hacer es lo que yo quiero tomar como lo más valioso. Eso hace parte de ser cristiano. Hay cosas que a nosotros nos toca hacer no porque queremos o no porque nos gustan. Hay veces que sí. Hay veces que nuestro corazón ya está completamente alineado a lo que Dios quiere y ya amamos lo que Dios ama. Pero hay otras partes en que nosotros estamos batallando y en esos momentos especialmente nos toca escoger por Cristo. Señor, voy a hacer esto por agradarte a ti. Aunque ahora todo el mundo lo hace diferente. No sé, todo el mundo miente, pero yo no voy a mentir, Señor, porque a ti te deshonra, por poner un ejemplo. Cada quien sabe en el contexto que está viviendo, sobre todo en el contexto más inmediato, qué son las cosas que hacemos. Y si no, pues también podemos pedirle luz al Señor, que nos muestre en qué cosas estamos cediendo, en vez de al Evangelio, de la verdad, a la cultura en donde estamos funcionando. Y otra cosa que podemos preguntarnos a la luz de lo que Pablo está también presentándole a Filemón es, ¿nuestra fe es eficaz? ¿La estamos expresando de manera tal que en el amor fraternal se ve en nosotros? ¿Nos estamos tratando como hermanos, como familia? No es que no haya problema, no es que no haya desacuerdo, no es que alguno de nosotros a veces no haga una cosa mal contra otro, pero ¿cómo tratamos eso? Como Dios lo ha establecido para restaurar las relaciones, para que la reconciliación se haga realidad en nosotros. Eso hace parte de la intención de Dios de habernos dado a Cristo. Recuerden lo que decía Colosenses, que es para reconciliar consigo todas las cosas. Todo quiere Dios reconciliar. ¿Qué tal si oramos por un momento? Le damos gracias al Señor por Cristo, por la reconciliación que hemos recibido. Cada uno de nosotros puede seguramente tener más de una razón para estar agradecido. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, pero estoy convencido que muy probablemente casi todos seguramente tenemos situaciones, sobre todo a veces en nuestras relaciones interpersonales unos con otros, a lo mejor no con alguien de tu propia casa, a lo mejor es alguien del trabajo, a lo mejor es, o a veces entre nosotros como hermanos. Dios quiere que nosotros demos paso para hacer realidad el ministerio de la reconciliación. Hace parte de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por este día.